El cine. Historia, evolución, nuevas realidades y dinámicas. El cine, más allá de la gran pantalla. Siempre y para siempre, el cine. En Cámara FM, Radio Cinema. Cuando lo grotesco, lo escatológico, cuando las imágenes y las historias terminan siendo arrevesadas, cargadas de eso que es políticamente incorrecto, pero que atrapa al espectador, que tienen su propia magia y que incluso trasciende esas fronteras entre un público muy especial, muy geek dentro de ciertas estructuras, mientras que otras se expanden y atrapa esas nuevas miradas. Bienvenidos a Radio Cinema. Mi nombre es Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. En el programa de hoy comenzamos con una película de cartelera que el voz a voz le ha ayudado mucho y es La Sustancia, una película que posiblemente sin ese voz a voz hubiera pasado desapercibida por cartelera, un poco una película grotesca con imágenes fuertes, pero que ante el escándalo mediático, que la gente se sale de cine, que no la resiste, que imagen es muy fuerte y empieza entonces a popularizarse la idea del body horror, es la presencia de estos elementos grotescos de lo corporal a través de la imagen, es que va cobrando una taquilla, un interés amplio en otros públicos por querer entender, claro, además atrapado por Demi Moore, la protagonista, la actriz principal, que hace que esta película tenga una magia muy particular. Esta es la ópera prima de la directora, antes había trabajado dirigiendo series de televisión, pero para el cine es su primera película, Coralie Farguet, y que aquí ella recrea, se va por la línea de controvertir, de poner en evidencia esas dualidades frente a la belleza, los cánones de belleza que hoy parecieran imperar y que terminan arrastrando personalidades, estructuras débiles de personas que se enganchan simplemente frente a la apariencia. La historia de una mujer que ha sido muy exitosa a lo largo de su carrera, que ha vivido a partir de su imagen en televisión, en cine y que rápidamente nos muestran no solo el éxito de una carrera, además de, 20, 30 años, sino entonces la coyuntura que está viviendo por el paso de los años, que no puede sostener el ritmo y obviamente ese resquebrajamiento de su belleza ante la pantalla. Entonces recibe un llamado, es algo interesante de la película que no explican muy bien de dónde vienen, qué es, las explicaciones científicas, eso no aparece, simplemente llega a sus manos la posibilidad de crear un ser que sale de ella misma y que es la versión más joven, más dinámica, es la belleza extrema, su alter ego en la mejor expresión. Entonces, paso a paso nos va mostrando cómo es este experimento, esta mutación, esto que sale de su propio cuerpo y es este nuevo ser. Y ahí hay unas imágenes impactantes. Creo que la película se acerca a una cinefilia muy potente. Obviamente, referencias a Cronenberg con la mosca y esa parte de la espalda y cómo sale una figura dentro de otra, cómo se resquebraja la piel, todo el cuento de los fluidos. Y también más adelante se verían planos que recuerdan mucho a Existence, también de Cronenberg, esa aguja, ese punzón en la espalda. En Existence era la conexión a esa parte de virtualidad. Aquí es ese líquido que requieren para poder alimentarse y poder darse vida la versión joven. Referentes cinematográficos como el de Shining, ese corredor, ese tapete tan famoso en el triciclo de la niña y que aquí tiene entonces una configuración diferente pero que está presente en los colores, la perspectiva, ese gran angular que deforma un poco los espacios. Y en el gran trasfondo entonces volvemos a esa idea de cómo el personaje de Demi Moore, que está afectado por la edad, le da vida a este alter ego más joven, más bello, que entonces tiene todo por construir y que la desplaza, es la nueva figura, la sensación en el programa de televisión, en su vida popular, pero que para poder vivir tenían un acuerdo muy simple, solo puede estar, digamos, despierta 7 días, a los 7 días tiene que entrar la otra persona y así irse alternando. Si se
le pasan unos días, tiene que extraer líquidos del cuerpo, en este caso el personaje de Demi Moore, para poder sobrevivir esos días de más, pero cuando intercambian ha perdido parte física, ya hay unos daños mayores en su cuerpo. Entonces esto hace que empiece una competencia, un egoísmo de ambas partes por imperar, por querer sobrevivir. Y es muy interesante hacia el final de la película cómo el personaje de Demi Moore pues sabe que está muriendo, que ese otro alter ego la está consumiendo físicamente en lo literal, pero que no es capaz de deshacerse de ella porque es más importante ese alter ego, esa vida dentro de esa belleza y los estereotipos que la rodean. Entonces estamos viendo una degradación de esos conceptos, una degradación del hambre, de esa necesidad de imponerse a través de una belleza superficial y que al interior es un odio profundo consigo mismo. Hay unas imágenes muy fuertes de cómo esa confrontación entre ambos cuerpos, entendiéndose que es la misma persona, pero que se odian de alguna manera, que el uno se aprovecha del otro, se devora al otro, y eso es lo que genera ese concepto quizás más comprometedor para el espectador, más reflexivo y que confronta desde ese desagrado. Claro, hace parte del odio que muchas veces se puede sentir por sí mismo en ciertos aspectos, pero que acá es llevado a ese extremo desde ese realismo visual y que en el marco entonces de eso que vivimos hoy en las dinámicas de la belleza, las cirugías, todo lo estético, pues refleja muy bien, vengan, es que ¿por qué atentar contra el cuerpo incluso a costa de tu propia salud? Empiezan todas esas preguntas y claro, tener a una Demi Moore que ha hecho ya sus cirugías, que es el paso del tiempo, aquí tiene unos desnudos full cuerpo, entonces también fue una confrontación muy fuerte para ella como actriz, ese desnudarse siendo uno de los sex symbols durante muchas décadas, ahora verla, una mujer de unos, no sé, 60 años, que obviamente le ha pasado el tiempo, que eso no se puede disimular y que se desnuda, pero para confrontarse a sí mismo, de alguna manera también nos deja entrever esas sensaciones de lo que ella como actriz a través de este personaje ha atravesado, se ha preguntado, resulta muy interesante. Y en el papel de la persona más joven, la mujer más joven es Margaret Qualley, una actriz que pues ha destacado mucho por su belleza, ha participado en películas como Once Upon a Time in Hollywood, de la mano de Tarantino, en Kind of Kindness, la más reciente de Lanthimos, e incluso también un pequeño papel en Pobres Criaturas, es decir, siempre ha estado en esos papeles secundarios, pero relevantes, que su belleza sobre todo se hace notar, genera esa recordación para el espectador, y pues aquí, claro, de la mano de Demi Moore, haciendo ese contraste y una exploración visual, importante que sea una directora, una exploración visual de ese cuerpo femenino en esos contrastes, precisamente desde esas dinámicas de belleza. Acompañados por un Dennis Quaid, un papel desagradable, un hombre que siempre es como el productor ejecutivo de este programa de televisión, explotador, sexista, que solo le interesan las mujeres como un objeto sexual, en unas pintas extravagantes, siempre acompañado por un gran angular que lo hace ver sumamente desagradable. Sobre todo hay una secuencia cuando está despidiendo el papel de Demi Moore, la está despidiendo porque pues ya cumplió su ciclo, y es ese gran angular encima de su rostro y él comiendo unos langostinos grasosos, y en fin, eso hace parte de esa estructura visual que la gente termina generando esa controversia frente a lo que puede soportar su estómago. Para quienes tenemos problemas con las agujas, es una película plagada de punzadas, de agujas van bien en penetrar la piel y con unos primerísimos planos en detalle que pues hace precisamente crispar los nervios, mientras que para otros, alrededor de la comida o los fluidos corporales, quienes tengan esas fijaciones, pues claro, resulta una película incómoda, molesta, que te mueve, pero que en conjunto, si se logra resistir un poco, la historia es tan potente, el planteamiento es tan bueno, que termina siendo una película de un bajo perfil con una proyección, una profundidad muy potente, que aquí la directora logra establecer elementos tanto visuales, como decía, cinéfilos, ese baño que parece más ese espacio encerrado de la Saw 1 de James Wan, y esa angustia que se vive en ese baño y cómo estos cuerpos se van intercambiando, esas peleas entre ellas, o sea, que más allá de lo que es escandalosamente visual, sí está acompañada por unas reflexiones, por todo ese mito de la metamorfosis de Kafka, de ese hombre dentro del hombre, o si se quiere esa otra personalidad dentro que busca salir, que cuando sale pareciera el aspecto más feo, en este caso incluso dentro de los
cánones de belleza, pero es lo más feo que sale de la persona y termina entonces ese odio consigo mismo. Es una materialización, una evidencia de lo que muchas personas atraviesan en su interior en esas dualidades cuando se hacen procedimientos extremos que terminan incluso deformándose, desfigurándose o no respetando, y lo que hoy se pone dentro de esto que hablábamos hace poco, sociedad líquida, esos nuevos paradigmas de no envejecer con esa dignidad. ¿Cuál es el problema de las canas, de unas arrugas, de aceptar un momento de vida y una edad, y que lo que impera ahora entonces es una eterna juventud siempre vivaz y no respetar ese paso del tiempo acorde a un momento de vida? Todo eso detrás de esa película con esas imágenes impresionantes. La sustancia, de la directora Coralie Farragut. Documental. Estar perdido en la Mancha con mi enemigo íntimo nos muestra fragmentos de realidad. Hablemos de un documental. Y en documentales, un director con el cual ya habíamos hablado, Matthew Heineman, y que nos habíamos acercado a su manera intrépida, arriesgada de sumergirse en las historias y en contextos bastante violentos. En 2017 hace un documental fantástico que termina siendo reconocido por diferentes premiaciones, asociaciones, y es City of Ghosts, un documental que se puede encontrar en Prime Video y que a través de él nos da una mirada, nos acerca un poco al proceso que fue desconocido para el resto del mundo, sobre todo para Occidente, de ese posicionamiento de ISIS, el Estado Islámico, en una pequeña ciudad, Al-Raqqa, dentro de Siria, y que cuando sale todo lo mediático es gracias precisamente al proceso interno que se vivió en la ciudad de unos periodistas civiles. Es la manera como se define allí. Hacia 2012 el director comienza a hacer seguimiento de un proceso con unos chicos, unos jóvenes estudiantes en esta ciudad, en Al-Raqqa, que están en el proceso de transición de la caída del régimen. Este dictador cae, hay mucha esperanza, muchas ganas de que va a cambiar las cosas para un mejor futuro, entendiendo que estos países siempre tienen muchas limitantes, son económicamente bastante golpeados, tienen otra serie de conflictos entre lo religioso, bélico y demás, pero que había una luz de esperanza al caer el régimen. Sin embargo, empieza y llega, es todo un movimiento que en ese momento no era para nada famoso, era un poco desconocido, pero desde lo militar bastante imponente, fuerte, agresivo, que sería el ISIS. Y este Estado Islámico entonces empieza a hacer una serie de restricciones, de cohibir las comunicaciones, y en medio de esos primeros momentos este grupo de amigos pierde a uno de sus miembros a manos del ISIS. Es torturado, es asesinado, hay simbólicamente una despedida en medio de una de sus grabaciones. Estos chicos empiezan a verse involucrados fuertemente entonces en este conflicto y empiezan a registrar lo que está haciendo ISIS al cortar todos los canales de comunicación. Y en la medida que ellos fueron contándole al mundo por pequeños canales, de una manera muy artesanal si se quiere, el ISIS se da cuenta y los convierten en objetivo militar. Entonces, toda la tensión del documental es ver ese despertar para los chicos, la conciencia de su entorno, pero cómo se transforma entonces en un cambio de vida hacia la zozobra, hacia el miedo, cómo tenían que hacer un registro desde el exilio, porque obviamente son perseguidos, algunos se van a la frontera con Turquía, otros viajan a Alemania. Empieza esa dualidad de espacios, locación desconocida en Alemania porque son perseguidos, entienden que el Estado Islámico crece a un nivel en el que no hay lugar en el mundo donde puedan estar seguros, deben estar escondidos, y sin embargo mantener los lazos con esta ciudad, Al-Raqqa, que está herméticamente sellada en las atrocidades que se cometen, que no se conocían para Occidente, y que es a través de una red de pequeños comprometidos, arriesgados, visionarios, querían hacer ese periodismo y sacan fotografías, videos de esas situaciones que se vivían al interior de la ciudad. Un documental que aquí el director no es en primera persona quien está registrando en Al-Raqqa esos momentos más duros, porque pues obviamente no había entrada, porque el Estado Islámico se ha convertido en una cosa muy muy potente, seria dentro de Siria.
pero sí es a través de estos chicos, el riesgo que ellos atraviesan y la cercanía y la confianza que logró establecer en el tiempo. Es un documental que se desarrolla más o menos en 5 años de seguimiento a la historia. Esa confianza para poder que el director estuviera en esas locaciones secretas, que permitiera acompañarlos en los momentos. Ahí es donde uno dice, no se sabe esta coincidencia mágica que hace el documental de estar siguiendo un personaje, recibir una llamada de algo trágico que sucede en Siria y tener otra cámara con otro equipo de rodaje en el momento que del origen de la noticia. Entonces se ven esos dos polos, esos contrastes, las historias cómo se entretejen de estos chicos a pesar de la distancia. Un momento muy bello del reencuentro, un par de años posterior a su separación, un reencuentro en Berlín, Alemania, donde terminan refugiados, bueno, en el país, no se sabe realmente en qué ciudad, pero que ese reencuentro es como una renovación, un respiro después de, no sé, 1 hora 10 muy pesado, muy denso de esta historia, y ver un poco esa esperanza en sus ojos, la reconexión con los lazos, la amistad, y renovar los votos también del compromiso frente a la situación, frente a su país, específicamente su ciudad. La película comienza con una leyenda muy bella de uno de los personajes diciendo: yo crecí aquí y no importa el lugar del mundo donde esté, seguiré siendo de Al-Raqqa, y por eso sigue la lucha de poder dar a conocer lo que allí sucedía. Que la complejidad política bélica es un contexto en el que el director no cae y no desarrolla a profundidad para que no se convierta en un documento histórico-político. No está lleno de datos, no tiene fechas, no es desde esa mirada, es desde lo humano, desde ese rescatar los compromisos, las visiones romantizadas que trascienden el miedo y esas fronteras, que es las masacres, la sangre, eso tan agresivo que generaba el Estado Islámico, el ISIS, y que estos chicos era por la libertad, porque el mundo conociera y pudiera apoyar, transformar esa realidad de lo que están viviendo cientos de miles en esa ciudad. Y que a medida que avanza el documental, dentro de la crudeza de las imágenes que el mismo ISIS promovía a través de ese internet profundo, y que a veces es difícil conseguir esas transmisiones, pero que hace parte precisamente de ese juego de lo que ellos hacen como publicidad, promoción de su ideología, entonces ellos convertirse también en una contrapunteo, un punto de vista totalmente opositor, desnudando esas crueldades que están cometiendo contra la población civil, y que el documental da cuenta, reivindica. En la parte inicial es un poco el final donde cierra lo que ha venido construyendo con los personajes, y es la entrega de un premio de periodismo a este grupo de jóvenes, pero que este premio es solo un punto intermedio en un camino muy largo. Es un reconocimiento, sí, desde Occidente a la labor que han hecho, pero que sigue siendo falente de un apoyo político real para que se haga una transformación profunda en Siria. Entonces tiene también ese agridulce de tener elementos esperanzadores, de esa potencia, ese compromiso frente a una realidad, y que estos chicos logran sacarlo adelante, continuar en la lucha desde ese periodismo donde, como ellos lo definen, las cámaras son un arma más potente que los fusiles, pero también ese agridulce de no tener una resolución, realmente una transformación profunda, de saber que están un poco solos, a pesar de que Occidente los haya escuchado y les haya abierto las puertas de los grandes medios. Es una lucha en la que siguen muy solos. City of Ghosts, la ciudad de fantasmas, del director Matthew Heineman. Y en cartelera también la película Criaturas Asombrosas, literalmente sería El Reino Animal, la traducción literal del título en francés, y es del director Thomas Caillet. Aquí nuevamente tenemos esas imágenes de impacto, una película que sorprende desde los primeros minutos, porque pareciera que nos van a dar una historia del conflicto familiar, de una lucha entre padre e hijo, la rebeldía juvenil, pero rápidamente en los primeros minutos empieza algo fantástico, y es que sale un hombre pájaro de una ambulancia con una furia terrible, y empiezan las preguntas como espectador: ¿qué estamos viendo? A partir de allí se nos construye entonces una historia donde tenemos un mundo donde la humanidad está sufriendo una mutación, y parte de la población está desarrollando rasgos animales. No es que se conviertan en animales, sino que despiertan unos rasgos animales, y es volver a la base, volver a la conexión con la naturaleza. Sería uno de los trasfondos principales de la película, y es conectar con esa base, en respeto con la naturaleza. Pero más allá,
se entreteje entonces otra historia, y es como este padre e hijo tienen un dolor que los une, y es que la madre fue una de esas mutaciones, la pierden, ella está en un centro de rehabilitación, se trata como una enfermedad que no se puede recuperar para este momento, escapa y está perdida en un bosque, y ellos van a buscarla, terminan viviendo en esta comunidad bastante rural, y que en medio de esa búsqueda y conexión con su nuevo entorno, al adolescente empieza a despertar síntomas de transformación, su mutación se despierta. Entonces el miedo, la aceptación social, la lucha o el temor de enfrentar al padre ante esa realidad, porque él ama a su esposa, no la ha rechazado, pero claro, ahora el hijo también, entonces desde la mirada adolescente hay un temor muy profundo, y su entorno social, una película que quitándole el elemento fantástico, pues cae muy bien en un momento donde se habla tanto precisamente de esta diversidad desde todo el movimiento LGBTQ+, mientras todas esas diversidades étnicas, todo el proceso de migración, la interculturalidad para Europa principalmente. Entonces es una mirada con ese componente fantástico, pero de fondo es toda esta lectura de dinámicas actuales en la sociedad, los efectos especiales, esos maquillajes de primerísima línea, es decir, es ver una película francesa con ese estilo hollywoodense de una alta proyección internacional, y que es muy interesante, muy entretenida y profunda. El mensaje, esa relación padre-hijo, el padre interpretado por el actor Romain Dugas, que pues una altísima tradición en el cine francés, y el chico, el actor Paul Kircher, él va haciendo una transformación a partir de su maquillaje, y que se nota esa sensibilidad, ese miedo y esa conexión con la naturaleza. Él empieza a hacer unos ademanes, unos rasgos animalescos, muy muy potente, una actuación sencilla pero bella que permite entender no solo desde ese elemento fantástico que nos recrea la historia, sino esos miedos, dolores de un adolescente en confrontación de estructuras sociales. Personajes secundarios como ese gran pájaro, que luego hay una reconexión con él, ese dolor que le está viviendo, cómo ayuda al personaje del chico adolescente a reconstruir su senda, su camino en esas transformaciones. En colectivo, Thomas Caillet, el director, hace una estructura dentro de Hollywood, o estructura hollywoodense, muy europea a esas cosmovisiones, a esas dinámicas que se están viviendo en la sociedad europea, y que hace muy potente su narrativa visual, montaje, sonora, desde los actores. Una película muy redonda que vuelve y nos genera esos momentos incómodos de ver ciertas bestias y ese atemorizar al humano normal, pero que también nos lleva a esa comprensión, a esa reflexión de esas otras profundidades que se hace necesario hoy tener en cuenta. Criaturas asombrosas, en cartelera del director Thomas Caillet. Banda sonora. Sea con una bailarina en la oscuridad o cantando bajo la lluvia, la música en el cine transporta a otras vidas. Hablemos de bandas sonoras. Y para nuestro cierre, una breve reseña de la primera parte de la última temporada de Cobra Kai, esta serie inspirada en la película ochentera de Karate Kid, que tantos años después YouTube hizo la apuesta por esa primera temporada, arrasa en YouTube cuando tenía esa figura de empezar a cobrar suscripciones y que solo era para miembros. Luego lo compra Netflix, eso empieza a expandirse y que ha ido arrastrando una serie de fanáticos, una delgada línea entre tratar de diferenciar una serie cinematográfica de una serie más tradicional pensada para televisión. Esta tiene una mezcla, viene del mundo del cine, trae estos personajes, una narrativa de pelea bastante cinematográfica, otros elementos narrativos un poco más televisivos tradicionales, y lo que ha acompañado sesión tras sesión es una increíble banda sonora de la serie. Cuando en noviembre se estrene la parte final de su última temporada, hagamos propiamente ese cierre, esa buena recapitulación de una serie refrescante, dinámica, juvenil, que se hace muy entretenida, se divierte uno mucho capítulo a capítulo, sobre todo con ese personaje de Johnny Lawrence, la vida 30 años después de la película, la vida que le dan, esa profundidad de personaje dentro de su nobleza, sencillez y torpeza emocional. Y para el soundtrack final, la canción Shout It Out Loud de Kiss, que hace parte igual de Guns N' Roses, todas estas canciones ochenteras que atraviesan la serie
serie y acompañan momentos de pelea, combate bastante interesantes. Hasta acá Radio Cinema. Mi nombre Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. Hasta un próximo programa.